Esta tarde el Partido Popular y esta mañana turno para Chunta Aragonesista, que ha presentado a su candidato a estas elecciones, Miguel Martínez Tomei, y también el programa con el que acuden a esta cita electoral. La campaña, ya saben, comienza este viernes 22 de mayo. Si Barack Obama ganó unas elecciones gracias a las nuevas tecnologías, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? O eso es lo que deben pensar en Chunta Aragonesista, ya que en la presentación de esta mañana de su programa y de su estrategia electoral, Nieves Ibeas situaba el centro de su campaña en la importancia de Internet y de las redes sociales como Facebook o Twenty para captar la atención de los jóvenes. Porque sinceramente ahí es donde se encuentra buena parte de la juventud y buena parte de la gente que está interesada por los cambios que necesitamos en esta tierra y en la sociedad en general. Por eso va a ser una campaña basada esencialmente en las nuevas tecnologías. Gente joven como Miguel Martínez Tomei, según Ibeas, el candidato de Chunta para las europeas, que se integrará dentro de la coalición La Europa de los Pueblos, formada por partidos como Esquerra Republicana o Bloque Nacionalista Galego, hacía hincapié en practicar una política sostenible, social, verde, plural y, sobre todo, carente de corrupción. Hay que tener una voluntad de atajar determinadas prácticas, unas ilegales y otras que, sin serlo, propician, favorecen el que quienes quieren actuar al margen de la legalidad lo hagan, y además impunemente. Y de esto sabemos bastante en Aragón y saben bastante nuestra gente en La Muela, las personas que allí viven y están sufriendo esto. Las opciones de que Miguel Martínez Tomei salga como eurodiputado el 7 de junio, día de las elecciones, son nulas. No obstante, Chunta, que ocupa la sexta posición dentro de la coalición nacionalista, va a negociar que el eurodiputado que haya en Bruselas se turne dentro de los 5 años de legislatura, por lo menos estar presentes como auxilio parlamentario.